Dios bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza titulada Iglesia Jerosolimitana antes del legado del apóstol Pablo. Es decir, hoy vamos a estar estudiando cómo era la iglesia cristiana antes de que Pablo se convirtiera y recibiéramos todo su legado, porque Pablo levantó muchísimas iglesias, hizo más misiones que ningún otro de los apóstoles, escribió 14 textos que hoy en día están en el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros quitamos a Pablo por un momento del Nuevo Testamento, la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo era la iglesia entonces? ¿Y qué queda? ¿Y cuál es su legado? Así que esta es una lección bastante interesante. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que precisamente esta es una de las enseñanzas que tenemos en el Instituto Paulino, en el curso de la biografía del apóstol Pablo. Yo de verdad los motivo a todos ustedes, si no se han integrado al Instituto Paulino Internacional, para que puedan llevar nuestros cursos, para que estudien con nosotros año y 3 meses y puedan obtener un diplomado en teología paulina. Dios primero, ya para el 2023, para nuestros primeros estudiantes que se van a estar graduando en el diplomado, para el 2023 vamos a estar habilitando el bachillerato, así que los invitamos para que ustedes se puedan graduar en un diplomado en teología paulina. Muy bien. ¿Por dónde hay que empezar, queridos hermanos? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que aprender es que Pablo se convirtió a Jesús el Mesías en el año 31 en el año 31 de la era cristiana. Recordemos que Jesús murió en la cruz del Calvario en el año 30, y cuando la Biblia nos empieza a narrar la conversión del apóstol Pablo camino a Damasco, eso sabemos que ocurrió en el año 31 de la era cristiana. Ahora, es importante mencionar que el ministerio del apóstol Pablo no va a iniciar de inmediato después de su conversión. Esto es algo que muchos cristianos ignoran, porque nosotros vamos a darnos cuenta por lo que Pablo dice en Gálatas y cruzándolo con Hechos capítulo número 9, vamos a darnos cuenta que Pablo, después de convertirse, él quiso empezar a ejercer su ministerio en Damasco. Recuérdense que esto nos lo narra la Biblia en Hechos capítulo 9, aunque él tuvo que huir, lo sacaron por la noche colgado de una canasta, y gracias a Gálatas queda claro que Pablo no viajó inmediatamente a entrevistarse con los apóstoles, sino que dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 2, perdón, que Pablo estuvo 3 años en el desierto de Arabia. Luego, después de que Pablo estuvo 3 años en el desierto de Arabia, Pablo se entrevistó con los apóstoles, pero tampoco después de esa entrevista con los apóstoles, cuando Bernabé lo presentó frente a los apóstoles, tampoco Pablo comenzó su ministerio, sino que después de eso es muy interesante que vamos a encontrar varios años, casi 9 años de silencio en la historia de la vida del apóstol Pablo. Pablo va a regresar a Tarso, que era su ciudad natal, y precisamente la Biblia nos va a narrar en Hechos capítulo número 11 que nuevamente Bernabé va a ir a buscar a Pablo allá en Tarso para que Pablo le empiece a ayudar a Bernabé en la consolidación de la naciente iglesia de Antioquía de Pisidia. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo número 11. Dice la Biblia así, versículo 22, y la palabra acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Esta es Antioquía de Siria. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles en el Señor con firmeza de corazón, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, y partió a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, y sucedió que se reunieron con la iglesia aún por un año entero para enseñar
a la multitud considerable y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces vemos que la iglesia naciente de Antioquía, Bernabé fue a consolidarla, encargado por los apóstoles. Dice la Biblia en el versículo 25 que Bernabé fue a Tarso para traerse a Paulo para que le ayudara en la iglesia de Antioquía. Los dos estuvieron un año ahí y por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos en ese lugar. Es importante que nosotros entendamos que la iglesia de Antioquía de Siria estaba conformada por judíos de la helenización. Sabemos que eran judíos de que estaban dispersos en el mundo romano y que hablaban griego. Esta iglesia no es una iglesia de gentiles, es una iglesia de judíos de la helenización. Inclusive perfectamente podría ser esta la iglesia a la que se les escribe la epístola a los hebreos, a la cual Pablo escribió la epístola a los hebreos, porque precisamente la epístola a los hebreos fue escrita a judíos de la helenización, es decir, a judíos de habla griega. Ahora, ¿dónde se remonta esto en el tiempo, verdad? Porque Pablo está ahí en Antioquía con Bernabé. Vean que Pablo se convirtió en el año 31, pero sigo leyendo lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 27. En aquellos días bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía y llevándose uno de ellos de nombre Agabo, que por cierto, este es un profeta bastante importante dentro del Nuevo Testamento, es uno de los profetas del Nuevo Pacto. Este mismo Agabo que va a profetizar una hambruna en Judá, es el mismo Agabo que va a profetizar el encarcelamiento y el arresto del apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Dice la Biblia así: predijo por el Espíritu estar a punto de ocurrir una gran hambruna en la tierra habitada, la cual ocurrió en tiempos de Claudio. Gracias al historiador Flavio Josefo, historiador judío del tiempo de Jesús, sabemos que esta hambruna que ocurrió en Judá, en la provincia de Judea, en tiempos del emperador Claudio, ocurrió en el año 44 después de Cristo. Entonces algunos de los discípulos determinaron, según prosperaba cada uno de ellos, enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces vean qué importante. Es hasta el año 44 donde está cercano por iniciar el primer gran viaje misionero del apóstol Pablo, porque después en el capítulo número 12 se nos va a narrar que efectivamente Pablo y Bernabé llevaron esta ayuda en el año 44 después de Cristo a la iglesia de Judea. En ese mismo año fue donde murió el apóstol Jacobo, hijo de Zebedeo, que dicho sea de paso es el único apóstol en el Nuevo Testamento que se nos menciona su muerte. La muerte de los demás no aparece en el Nuevo Testamento. Para poder darnos cuenta de eso, habría que recurrir a textos extrabíblicos que nos digan cómo murieron los apóstoles. Es aquí mismo también donde se nos va a enseñar que antes del el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ahí en Jerusalén, van a tomar como asistente a Juan Marcos, el primo de Bernabé. Y es hasta el capítulo número 13 donde Pablo y Bernabé, estando orando y sirviendo en la iglesia de Antioquía de Siria, es donde el Espíritu Santo los va a enviar a su primera misión, porque el Espíritu Santo va a decir por boca de los profetas: separadme a Pablo y a Bernabé para la obra en que los he encomendado. Ok, y esto es muy, pero muy importante, queridos hermanos, porque el primer viaje misionero del apóstol Pablo va a comenzar en la primavera del año 45 después de Cristo. Y este viaje misionero, que va a ser por Chipre y después atravesando toda la región de Galacia, de ahí es donde se van a levantar los famosos Gálatas, en el primer viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo termina este viaje misionero con Bernabé, eso va a ser a finales del año 49 después de Cristo. Y si ustedes leen el capítulo número 14, ahí es donde termina el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. En el capítulo número 14
se nos narra en el capítulo número 14 que hubo una gran conversión de gentiles en este primer viaje misionero. Pablo y Bernabé, después de terminar su viaje misionero, regresaron ahí mismo a la iglesia de Antioquía de Siria, que era su iglesia, centro de operaciones, para dar un informe misionero a la iglesia que los había encomendado a la obra del Señor. Por eso dice así, Hechos capítulo 14, versículo 27. Cuando llegaron y se reunieron con la iglesia, ¿cuál iglesia? La iglesia de Antioquía de Siria, les informaron de todo lo que Dios hizo con ellos y cómo había abierto a los gentiles una puerta de fe y se quedaron con los discípulos no poco tiempo. Esto, queridos hermanos, es muy importante, porque es verdad que antes de este gran viaje misionero de Pablo y Bernabé, hubo una conversión de gentiles, que fue precisamente Pedro. Pedro fue el primero en predicarle a los gentiles. De ahí fue cuando Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro fue el primero en predicarle a los judíos y hubo una conversión masiva de judíos que se convirtieron a Jesús el Mesías, Hechos capítulo número 2. Y Pedro también fue el primero en predicarle a los gentiles que se convirtieron a Jesús en el Mesías, Hechos capítulo número 10 en la casa de Cornelio. Pero fuera de esa conversión de gentiles que hubo en la casa de Cornelio por predicación de Pedro, escúchenme bien lo siguiente, prácticamente la iglesia en los primeros 15 años de su historia fue una iglesia completamente judío-mesiánica, es decir, en su gran mayoría prácticamente compuesta únicamente por judíos convertidos a Jesús el Mesías. Por eso es que es muy importante entender la historia de la iglesia primitiva y la historia del ministerio del apóstol Pablo, porque hoy en día tenemos hermanos que quieren decir que el Señor se olvidó de Israel y que ahora el Señor desechó al pueblo étnico de Israel y que ahora Dios solo trata con la iglesia. Esto se llama la doctrina del reemplazo. Ok, esta doctrina del reemplazo, lo digo con mucho amor y respeto, sería completamente ridículo plantearlo en los primeros 15 años de la historia de la fe cristiana, porque en los primeros 15 años de la historia de la fe cristiana, antes de que ocurriera el primer viaje misionero de Pablo, era prácticamente la iglesia del Señor en su gran mayoría compuesta solo por judíos. Es hasta el primer viaje misionero de Pablo cuando se convirtieron una gran cantidad de gentiles. Y de hecho fue ahí, después del primer viaje misionero de Pablo, Hechos capítulo 14, cuando la iglesia se siente en la necesidad de conversar y de hablar de qué hacer qué hacer con todos aquellos gentiles que masivamente se están convirtiendo a Jesús. Y de ahí es donde surge el sínodo de Hechos capítulo número 15, donde por primera vez los apóstoles se ponen de acuerdo en qué hacer con todos los gentiles que se están convirtiendo a Jesús. Porque eso prácticamente no había ocurrido, salvo por lo que ocurrió con Pedro en la casa de Cornelio. La iglesia en sus orígenes fue muy jerosolimitana y de hecho fue a través de la persecución que nos narra Hechos capítulo número 11, pues bueno, que el evangelio empezó a llegar a Samaria y después llegó a Antioquía de Siria, pero empezó a llegar entre judíos también, es decir, los que huían de la iglesia de Jerusalén por persecución, sí evangelizaron, pero a los judíos que vivían en Samaria o a los judíos que vivían en Antioquía de Siria. También se evangelizaron a los samaritanos, ciertamente, según la Biblia en Hechos de los Apóstoles. Pero fuera de ahí, el evangelio prácticamente no había llegado a los gentiles. Y escúchenme bien esto, queridos hermanos. Es hasta Hechos, capítulo número 14, cuando el apóstol Pablo llega a la iglesia de Antioquía de Pisidia, Hechos capítulo 13, es hasta Hechos capítulo número 13
cuando Pablo y Bernabé predicaron en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde hubo un gran rechazo de los judíos por el evangelio de Jesucristo, cuando Pablo dijo que él se volvía a los gentiles. Porque Pablo dice la Biblia así en Hechos capítulo 13, versículo 44. El siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad al oír la palabra del Señor, pero los judíos, viendo a las multitudes, se llenaron de envidia y blasfemando contradecían las palabras que Pablo hablaba. Así que Pablo y Bernabé dijeron con valentía: a vosotros, primeramente, era necesario que se hablara la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, al oírlo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Vean ustedes, queridos hermanos, que es hasta este punto del primer viaje misionero de Pablo, ante el rechazo de los judíos de la iglesia de Antioquía de Pisidia, donde Pablo y Bernabé toman la decisión de evangelizar a los gentiles. Y queridos hermanos, este es un punto de inflexión muy importante para la historia del cristianismo, porque aquí es donde por primera vez, conforme al deseo de Jesús, porque Jesús había dicho en Mateo 28, hagan discípulos entre todos los gentiles también, es aquí hasta este punto de la vida del ministerio del apóstol Pablo, donde el mensaje del evangelio realmente comienza a ser universal. Es hasta ahí donde realmente empezamos a escuchar noticias de gentiles que se empiezan a convertir a Jesús el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar? ¿A dónde es el punto que yo quiero llegar? El punto que yo quiero llegar es el siguiente. Bueno, ya sabemos que a Pablo, al apóstol Pablo, le debemos la universalidad del evangelio. Pero ¿qué pasa si nosotros, y vean que esto ocurrió hasta el año 45 de la era cristiana, pero ¿qué pasaría si nosotros quitamos de la ecuación por un momento a Pablo? ¿Qué pasa si nos quedamos solo con esos 15 años de historia de la iglesia judío-mesiánica? ¿Cuál es su legado? ¿Cómo fue la iglesia antes del ministerio del apóstol Pablo? Ese es el tema en que nos vamos a meter de lleno ahorita en este momento. Pónganme mucha atención. Vamos a ver cuatro características de la iglesia jerosolimitana, y vamos a ver cuál es el legado que heredamos de ellos, ¿ok? En primer lugar, vamos a ver que a la fe en Jesús el Mesías, que por cierto, antes de que se le llamara cristianismo, se le llamó el camino, Hechos capítulo 9, versículo 2, vamos a ver que la primera característica de la iglesia jerosolimitana es que era una iglesia completamente enfocada en desarrollar una cristología que defendiera la calidad mesiánica de Jesús. Ese es el primer legado de la iglesia primitiva jerosolimitana. Una cristología primitiva enfocada en defender la calidad mesiánica de Jesús. ¿Ok? Eso lo podemos ver en los discursos evangelísticos del apóstol Pedro. Quiero invitarlos para que vayan conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 23. Vamos a ver que la iglesia jerosolimitana antes de Pablo estuvo muy preocupada por defender entre los judíos incrédulos que realmente Jesús era el Mesías, y se dedicaron a construir una serie de evidencia escritural a favor de la calidad mesiánica de Jesús. Y pónganme mucha atención, queridos hermanos. Esta lección es muy importante porque nos está dando herramientas para poder defender que Jesús es el Mesías frente a un judío que no cree en Jesús.
Dice la Biblia así en Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Entonces, vemos acá que el primer punto de la cristológico que la iglesia primitiva desarrolló es que era necesario que el Mesías tenía que sufrir. Entonces, el primer legado de la iglesia primitiva, vuelvo a repetir, es una cristología primitiva enfocada en la calidad mesiánica de Jesús. ¿Y qué desarrollaron como cristología primitiva? En primer lugar, que el Mesías tenía que sufrir. Esto Pedro se lo dijo a los judíos en su primer gran discurso evangelístico donde se convirtieron 3,000 judíos. Vean que el mismo punto Pedro lo vuelve a tocar en su segundo gran sermón donde se convierten 5,000 judíos. Ahora vamos, por favor, a Hechos capítulo 3, versículo 18. Dice la Biblia así: pero Dios cumplió así lo dicho por boca de todos los profetas, que su Cristo debía de padecer. ¿Ven ustedes? El primer punto cristológico de la iglesia jerosolimitana, de la iglesia judío-mesiánica, antes de la conversión de Pablo, fue defender que el Mesías tenía que sufrir. ¿Y dónde aparece esto en las Escrituras? ¿Dónde estaba profetizado que el Mesías tenía que sufrir? Pues por supuesto, queridos hermanos, en Isaías capítulo número 53. Yo sé de antemano que muchísimos judíos tratan de decir que el siervo sufriente de Yahvé, de Isaías capítulo 53, es la nación de Israel. Pero esto no puede ser posible, porque vamos a ver, cuando nosotros leemos el Isaías 53, vamos a ver que el siervo sufriente de Yahvé, de Isaías 53, es inocente, no hay culpa que adjudicársele, pero cuando nosotros leemos Isaías capítulo 1 y se habla acerca de la condición espiritual de la nación de Israel, Dios mismo dice que Él está harto de sus lunas nuevas, Dios dice que está harto de sus solemnidades y que cuando ellos oren, Él no va a escucharlos porque está harto de su pecado. Entonces podemos ver que jamás el siervo sufriente, inocente y sin culpa de Isaías 53 puede ser la nación de Israel, porque por completo el estado espiritual de Israel en ese momento es decadente. Entonces, estaba profetizado, según las Escrituras, que el Mesías tenía que sufrir. Ese es el primer punto cristológico primitivo de la iglesia judeo-mesiánica. El segundo punto que los apóstoles defendieron era el siguiente: el Mesías tenía que resucitar. Ese es el segundo punto. El Mesías tenía que resucitar. Hechos capítulo número 2, versículo 23. Otra vez leemos lo siguiente. Versículo 24, perdón. Ahora dice Pedro en su primer sermón: a quien Dios levantó, habiéndolo soltado de los dolores de la muerte, porque no era posible que él fuera retenido por ella. Vean ustedes que el segundo punto cristológico de la iglesia judío-mesiánica era: el Mesías tiene que resucitar. Este punto también lo tocó Pedro en su segundo sermón, Hechos capítulo 3, versículo 15, que dice así: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual también nosotros somos testigos. Entonces podemos ver, mis queridos hermanos, que el segundo gran punto cristológico es este: el Mesías tenía que resucitar. Ahora tenemos que hacernos una pregunta: ¿dónde estaba en el Antiguo Testamento profetizado que el Mesías tenía que resucitar? Y nada más y nada menos que en los Salmos. En el Salmo capítulo 16, versículos 9 y 10, encontramos que Pedro defiende que las Escrituras enseñaban que en efecto el Mesías no solo iba a morir, sino que él también iba a resucitar. Dice la Biblia así en el Salmo 16, versículo 9 y 10: por lo que se alegró mi corazón
y se regocijó mi gloria. Mi carne reposará también confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, descomposición del cuerpo. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vean ustedes que Pedro, bueno, aquí en el Antiguo Testamento, en el Salmo 16, se está profetizando que el alma del Mesías no iba a quedar en el Seol, ni su cuerpo iba a conocer de corrupción. Ahora, vean, volvamos a Hechos capítulo número 2, para que podamos ver cómo Pedro, un hombre iletrado, un simple pescador de hombres, logra explicar escrituralmente que efectivamente el Salmo número 16 se está refiriendo a la resurrección del Mesías. Leo desde el versículo 15. Porque David dice respecto a él, vean ustedes que Pedro está a punto de citar el Salmo 16 del 9 al 10 que acabo de leer. Abro comillas, lo que dice Pedro. Veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por eso mi corazón fue alegrado y mi lengua se regocijó en extremo. Y aún mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Vean ustedes que Pedro, en el versículo 24, dijo que Dios libró al Mesías de la muerte porque era imposible que la muerte lo retuviera. Y cita Pedro como evidencia escritural el Salmo 16 del 8 al 9 y 10. Y entonces Pedro explica en el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David que no solo murió, sino que también fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta y habiendo sabido que Dios le juró irrevocablemente sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección de Cristo, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesucristo, Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Vean ustedes que Pedro acaba de explicar que esta promesa de que no permitirás que mi alma quede en el Seol y que mi cuerpo vea corrupción, Pedro acaba de explicar que es imposible que fuera una promesa para David, porque en efecto el cuerpo de David conoció la corrupción y en efecto David murió, su cuerpo se descompuso y ahí estaba el sepulcro entre los judíos. Entonces Pedro indica de que esta era una profecía acerca de la resurrección del Mesías. En tercer lugar, dentro de la cristología primitiva con respecto a la calidad mesiánica de Jesús, era la siguiente: Jesús es el profeta que Moisés anunció. Esto lo encontramos en el tercer sermón de Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice la Biblia así: porque Moisés en verdad dijo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que toda alma que no escuche aquel profeta será desarraigada del pueblo. Vean ustedes, queridos hermanos, que Pedro acaba de citar Deuteronomio capítulo 18 del 15 al 19 y Pedro acaba de enseñar que el profeta que había de venir, del que habló Moisés, era precisamente Jesús, el Mesías. Leamos un momento, por favor, Deuteronomio capítulo 18 del 15 en adelante para que veamos esta profecía de Moisés. Yahvé tu Elohim te levantará un profeta de tus hermanos como yo, a él escucharéis. Versículo 18. Les levantaré un profeta en medio de tus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y a él les hablaré todo lo que yo le ordene y a él le hablaré todo lo que yo ordene. Versículo 19. Y cualquier hombre que no obedezca lo que el profeta hable en mi nombre,
yo me vengaré de él. Moisés profetizó que la nación de Israel iba a tener otro profeta como él. Este no era un simple profeta como los demás profetas, como Isaías, como Jeremías, como Malaquías. Es que este era el profeta que sería igual que Moisés en rango, que sería un caudillo para la nación de Israel como Moisés lo fue, que haría milagros como Moisés los hizo, que sería mediador de un pacto como Moisés lo hizo. Por eso Moisés profetizó que vendría un profeta como él, y cualquiera que no escuchara a ese profeta, Dios se vengaría de él. Pedro, en su tercer gran sermón, explicó que Jesús era ese profeta también. Y esto es importante, porque la nación de Israel en tiempos de Jesús pensaba que el Mesías y el profeta que habría de venir eran dos personajes completamente distintos. Esto lo sabemos cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 19. Dice la Biblia de la siguiente manera: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Vean quiénes están preguntando. Sacerdotes y levitas. Y confesó, no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. La primera declaración de Juan el Bautista es, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntan los sacerdotes y los levitas, ¿qué eres pues? ¿Eres Elías? Porque está profetizado que Elías debía de volver. Y él dice, no soy. ¿Eres tú el profeta? ¿Cuál profeta? El de Deuteronomio 18. Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices acerca de ti mismo? Y dijo, yo soy una voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y los enviados eran de los fariseos. Entonces, vemos, queridos hermanos, que un punto cristológico que heredamos de la iglesia primitiva antes de que Pablo iniciara su ministerio es que Jesús es el profeta que habría de venir. Y el cuarto punto cristológico que la iglesia judeo-mesiánica desarrolló acerca de Jesús es lo siguiente: el Mesías tenía que cargar con el pecado de todos nosotros. En el sermón de Pedro, en la casa de Cornelio, encontramos estas palabras del apóstol Pedro, Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. Vean ustedes que Pedro enseñó que a través del Mesías vendría la liberación de pecados, y Pedro dice que de eso daban testimonio los profetas. Y efectivamente los profetas reconocían que el siervo de Dios, el Mesías, traería liberación y perdón de pecados, porque eso es lo que dice la Biblia literalmente en Isaías 53, versículo 5 y 6. Vean lo que dice la Biblia. Esta es la base escritural en el Antiguo Testamento, donde se nos enseña que efectivamente el Mesías iba a traer perdón de pecados. Dice así la Biblia en Isaías 53, versículo 5 y 6. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. A eso era lo que se refería el apóstol Pedro. Entonces, queridos hermanos, este es el primer gran legado de la iglesia primitiva, una cristología básica que estaba conformada por 4 puntos. El Mesías debía morir. A, el Mesías debía morir. B, el Mesías debía resucitar. C, el Mesías era el profeta que había de venir. D, el Mesías cargaría con el pecado de todos nosotros. Y un quinto punto, hay un quinto punto o un número D, un punto D importante de la cristología primitiva de la iglesia judeo-mesiánica,
es que el Mesías restauraría todas las cosas cuando retornara. Esto es muy importante porque esto Pedro lo dijo en Hechos capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice la Biblia así: para que de la presencia del Señor vengan épocas de refrigerio espiritual y envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para nosotros, para vosotros, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Vean ustedes que ese es un quinto punto de la iglesia judeomesiánica con respecto a la cristología. El Mesías restauraría todas las cosas en su retorno. Ahora, yo sé que los judíos muchas veces nos critican a nosotros los cristianos y nos dicen que donde en el Antiguo Testamento está profetizado que el Mesías vendría 2 veces. Y la respuesta es la siguiente: está en el mismo lugar donde las escrituras dicen en el Antiguo Testamento que el Mesías solo vendría una vez. ¿Entendieron el sarcasmo? La Biblia no dice ni lo uno ni lo otro en el Antiguo Testamento. La Biblia no dice en el Antiguo Testamento que el Mesías tenía que venir una sola vez, ni tampoco dice que tenía que venir 2 veces. Esto queda claro solo a la luz ya del ministerio del Señor Jesucristo. Ellos no pueden decirnos a nosotros que es imposible que el Mesías venga por segunda vez, porque no hay ninguna escritura en el Antiguo Testamento que nos impida creer tal cosa. Entonces, estos son los 5 puntos de la cristología primitiva de la iglesia judeomesiánica. ¿Qué otras características hay de la iglesia judeomesiánica? Número 2, la iglesia judía antes de la conversión del Pablo era una iglesia sencilla y sin estructura, sin una gran estructura. ¿A qué significa eso? Bueno, vemos que la vida en Jesús el Mesías para los judíos mesiánicos era muy sencilla. Hechos 2, 41 y 42 dice lo siguiente: así pues, los que se acogieron a su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidas como 3,000 almas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces podemos ver, queridos hermanos, que cuando un judío se convertía al Mesías, ¿cuál era el paso B? Muy sencillo: que se bautizara, que participara de la oración comunal, que participara del partimiento del pan, es decir, de la Santa Cena, y listo. Esa era la fe cristiana, no era algo diferente, no era algo muy extraño. Los judíos seguían siendo judíos, solamente incorporaban estas cosas en su vida. Ahora, esta iglesia precisamente tenía una vida sencilla, ¿verdad? Vivían la fe cristiana de forma sencilla, pero carecía de estructura. Porque, por ejemplo, en Hechos capítulo 6 encontramos lo siguiente: en aquellos días, multiplicado el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los helenistas, es decir, de judíos de habla griega del Imperio Romano, contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno para nosotros que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, buscad más bien de entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este servicio. Vean ustedes que es hasta aquí apenas donde nace el ministerio del diaconado, porque la iglesia judeo-mesiánica antes de Pablo carecía prácticamente de estructura. Y esto lo digo porque se puede notar por todo lado. En Hechos capítulo número 4 encontramos que Bernabé vendió una heredad. Hechos capítulo 4, versículo 36. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que traducido es hijo de la consolación, levita, chipriota de nacimiento, vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Lo ven? La iglesia carecía de estructura.
Prácticamente todo el peso estaba sobre los apóstoles. Fue la necesidad la que obligó a los apóstoles a nombrar a los diáconos, y es Pablo el que se va a encargar de empezar a poner dentro de las iglesias presbiterios, grupos de ancianos y un pastor, o en ese tiempo se le llamaba un obispo. Eso lo sabemos por Hechos capítulo 14. Cuando Pablo terminó su primer viaje misionero, la Biblia nos dice lo siguiente acerca de Pablo. Hechos capítulo 14, versículo 22 y 23. Esto es cuando ya Pablo está terminando su viaje misionero en la región de Galacia. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe, les decían: es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones. Y después de nombrarles ancianos, es decir, presbíteros, por votación en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Vean ustedes que Pablo, por votación, les nombraba ancianos dentro de la iglesia, es decir, presbíteros. Estos son los presbiterios, un grupo de presbíteros, un grupo de ancianos. Y dentro de esos presbíteros, sabemos por Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que hay un obispo. Pero esta estructura de la iglesia de presbíteros y un obispo es paulina. La iglesia jerosolimitana carecía de esa estructura y es parte de las características de esa iglesia antes de que Pablo se convirtiera a Jesús el Mesías. En tercer lugar, vemos que la iglesia judío-mesiánica, y esta es una gran herencia que heredamos de ellos antes de que Pablo se convirtiera, es que era una iglesia de enfoque social. Vean lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 32 y 35. Y la multitud de los creyentes tenía un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas comunes. Y por gran poder de los apóstoles daba el testimonio de la resurrección del Señor, y había abundante gracia sobre ellos, y no había ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían y llevaban el valor de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era distribuido a cada uno según su necesidad. Ven, este es otro pasaje que demuestra la poca estructura eclesiástica que tuvo la iglesia judía, pero encontramos una gran característica en ella. Era una iglesia de enfoque social que estaba enfocada en la necesidad de los pobres. Pero esto no es comunismo. Esto no es comunismo, porque el comunismo es buenísimo para repartir lo ajeno y para despropiar. Y el comunismo es buenísimo también para violar la propiedad ajena. Esto no era comunismo, esto era algo voluntario de las personas, no era impuesto por un gobierno. Entonces, jamás agarrar este pasaje para poder querer justificar el comunismo. Y ya para finalizar, el último punto que caracterizaba a la iglesia primitiva era que era una iglesia llena de el Espíritu Santo. Era una iglesia completamente llena, queridos hermanos, del Espíritu Santo. Esto nos lo dice así la Biblia en Hechos capítulo número 5, versículo 12 en adelante. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás osaba juntarse con ellos, sin embargo el pueblo los alababa grandemente. Y más creyentes en el Señor, multitudes de hombres y mujeres eran añadidos constantemente. Estas multitudes, nótese que son puros judíos mesiánicos, tanto que sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en los catres y camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. También de las ciudades circunvecinas de Jerusalén concurría la multitud llevando enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, todos los cuales eran sanados. Vemos, queridos hermanos, que el cuarto punto que caracterizó a la iglesia del Espíritu de los Hechos de los Apóstoles era que era una iglesia llena del Espíritu Santo. Era una iglesia que la acompañaban los milagros, las señales
lo sobrenatural estaba en esa iglesia. Por eso es que es una completa lástima que haya hermanos que quieran decir que después de que la Biblia se formó, entró en vigencia el cesacionalismo, que ya no Dios no hace milagros, que ya Dios no hace señales, que ya Dios no habla en sueños ni visiones. Eso está mal, queridos hermanos. Es una señal de los postreros días, Hechos capítulo número 2, que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. He aquí, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Por eso la iglesia primitiva debe de reconocer que los dones espirituales siguen vigentes y que la iglesia se nutre grandemente a través de los dones espirituales. La gente daba buen testimonio de la iglesia primitiva por causa de la presencia del Espíritu Santo que había en ella, porque la gente se sanaba, los demonios salían, había algo sobrenatural en la iglesia. Decir que por la llegada de la Biblia el Espíritu Santo ya no interviene como en la iglesia primitiva es un error grandísimo, empezando porque la Biblia no enseña eso. Y en segundo lugar, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Jesús hizo milagros en la iglesia primitiva, los hará también en la iglesia del siglo XXI. Así que no apaguemos la llama del Espíritu, porque es algo que deberíamos aprender de la iglesia primitiva. Queridos hermanos, esta fue la enseñanza del día de hoy. ¿Cómo era la iglesia jerosolimitana? Tenía 4 características. Desarrolló una firme cristología en función de la calidad mesiánica de Jesús. Era una iglesia sencilla, pero sin estructura. 3, era una iglesia de enfoque social. 4, fue una iglesia llena del Espíritu Santo y completamente dependiente de él. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que tengan mucha paz. Bueno, queridos hermanos, espero que este video que ustedes vieron sea de gran bendición, y en Teología Paulina queremos invitarlos para que ustedes puedan dar un paso más, y es estudiar formalmente teología. Actualmente el Instituto Paulino Internacional está ofreciendo un diplomado en Teología Paulina. Esto consta de 1 año y 3 meses de estudio para aprobar nuestra malla curricular de 20 asignaturas, y para el 2023 estamos ya en el proyecto de habilitar el bachillerato. Los invitamos para que estudien con nosotros teología formalmente. Cada curso tiene un valor de $20 y los cursos son trimestrales. Imagínense qué accesible está el poder estudiar teología. Cada curso por 3 meses solo te vamos a cobrar $20. Es súper accesible. Los invitamos para que sean parte de nuestros estudios. Tenemos profesores excelentes, todos con grados académicos muy buenos. Tenemos actualmente más de 110 estudiantes repartidos en más de 16 naciones, entre ellos países también de Europa, como España, como Inglaterra, como Bélgica. Así que los invitamos para que puedan estudiar con nosotros teología formalmente. Si ustedes quieren matricularse o saber más información, en la descripción de este video van a poder encontrar abajo nuestro WhatsApp y nuestro correo electrónico. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que tengan mucha paz.